Vengan todos, acompáñenme, no se agolpen, no empujen y busquen un buen sitio. El espectáculo comenzará en breve. Procuren no perder detalle. Vamos, señoras y señores, entren en el mundo de Einstein, donde las cosas son siempre lo que parecen, pero no siempre como uno espera. En primer lugar, el propio y genial Einstein. Nacido sin una región del cerebro que influye en el habla, no habló hasta los 3 años. Sin embargo, su lóbulo parietal, encargado del pensamiento matemático y las relaciones espaciales, se desarrolló más, haciendo que su cerebro fuese un 15% mayor. Fíjense en el cerebro aumentado. Einstein fue el rey de lo que denominamos experimento pensado. Al reflexionar sobre un experimento que no puedes llevar a cabo, y basándote en las deducciones extraídas de la reflexión, a veces se descubren detalles que varían nuestro concepto del universo. En 1905, Einstein publicó su Teoría de la Relatividad Especial, que estudiaba la relación entre el espacio y el tiempo. En opinión de Einstein, no son algo independiente, por un lado el espacio y por otro el tiempo, sino que son una sola cosa, el espacio-tiempo en el que vivimos todos. Imaginó este nuevo espacio-tiempo como un tejido formado por el espacio y el tiempo. En 1915, Einstein elaboró su Teoría de la Relatividad General, que modificaba la de la relatividad especial, para incluir la gravedad y su efecto en este tejido de espacio-tiempo. Bienvenidos al increíble tobogán de la gravedad. Hemos tomado nuestra tela de espacio-tiempo y la hemos tensado al máximo. Hemos colocado un objeto pesado sobre ella. Observen cómo se deforma la tela del espacio-tiempo. Cuando hacemos rodar la bola por la tela, por arte de magia parece verse conducida o atraída hacia el gran objeto del centro. La teoría de la relatividad general era una nueva teoría de la gravedad y nos decía que la gravedad actuaba porque el espacio y el tiempo se curvaban en presencia de la materia y podían responder de modo dinámico. El espacio podía expandirse y contraerse en presencia de la materia. El término masa se usa para describir la energía y la materia que contienen los objetos. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la deformación del tejido espacio-tiempo y más fuerte el efecto de la gravedad. En realidad, la gravedad no es una fuerza, es un tejido, una deformación del espacio y el tiempo. Y nosotros nos movemos por las curvas de esas deformaciones. Y al hacerlo, lo que de otro modo sería una línea recta se curva y forma lo que ahora denominamos órbitas, trayectorias, sendas a través del cosmos. Einstein dijo que ni siquiera la luz puede escapar a la influencia de la gravedad. Puede parecer descabellado, pero la prueba de ello apareció en 1919, en forma de gran experimento astronómico basado en un eclipse solar. La relatividad general decía que al observar una estrella en una trayectoria lumínica al pasar delante del Sol, se verá variar de posición un poco debido a la gravedad del Sol. Por tanto, Arthur Eddington se dispuso a comprobar esa teoría durante el eclipse solar de 1919. Fotografió estrellas cuando el Sol estaba tapado por la Luna y se podían ver las estrellas tras él. La posibilidad de ver objetos que estaban detrás del Sol demostró que los objetos podían deformar el espacio-tiempo. Einstein se convirtió en una superestrella al momento. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921.
Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar.
La teoría de las cuerdas mezcla la ciencia con la filosofía, y aún no puede ser probada. Nuestro concepto del universo se basa en dos teorías diferentes. Una es la teoría de la relatividad general de Einstein, aplicable con las partes más grandes del universo, como las estrellas y las galaxias. La otra es la mecánica cuántica, que rige los elementos más pequeños del universo, como las partículas subatómicas. Estas dos teorías son muy confiables en cada uno de sus campos. Pero cuando los científicos tratan de combinarlas, para hacer una única teoría que explique los misterios del universo, se les hace imposible hacerlas coincidir. Las galaxias y los átomos son parte del mismo universo. Entonces, no se los puede seguir estudiando con dos teorías que no coinciden entre sí. La teoría de las cuerdas es la que puede explicar estas dos propuestas, unificándolas en un solo sistema que lo integraría todo. Esta teoría dice que todo en el universo, ya sea materia o energía, está compuesto por un solo elemento. Minúsculos filamentos de energía vibrante que llamamos cuerdas. ¿Cuál es la diferencia con las partículas? Que una cuerda puede moverse de distintas maneras, mientras que un punto no. Cada distinto movimiento de la cuerda representaría las distintas partículas elementales. La teoría de las cuerdas parece describir todos los componentes básicos de la naturaleza. Para explicarlo gráficamente, un grano de arena está compuesto por miles de millones de átomos. Cada átomo está formado por elementos más pequeños. Electrones en órbita en torno a un núcleo formado por protones y neutrones. Estos están formados por partículas más diminutas llamadas quarks. La teoría de las cuerdas indica que aquí no termina todo. Estos quarks están formados por pequeños hilos de energía oscilantes, parecidos a cuerdas. Para tener una idea de su tamaño, si agrandáramos un átomo a la medida de nuestro sistema solar, una cuerda sería como un árbol. Estas cuerdas vibran de distintas maneras, tal como las cuerdas de un violín, que según su frecuencia, producen distintos sonidos. Las distintas formas de vibrar de estas cuerdas dotan a las partículas de sus cualidades únicas, como la masa y la carga. Lo que hace esta teoría tan difícil de entender es que para que funcione, hacen falta más dimensiones. Una evolución de la teoría de las cuerdas llamada teoría M, finalmente resolvió los detalles para unificar todos los puntos de vista existentes. Formula que hacen falta 11 dimensiones para que las cuerdas se desplacen libremente. Una es el tiempo, 3 las conocidas dimensiones espaciales, y 7 dimensiones más, invisibles pero reales. Una de estas dimensiones permitiría que las cuerdas se estiren para formar membranas, cuya medida podría llegar al tamaño del universo. La existencia de membranas gigantes en otras dimensiones podría decirnos que nuestro universo está ubicado sobre una membrana, pero alojado en un espacio más grande, con muchas más dimensiones. Nuestro universo sería entonces como una rebanada de pan, donde existen otras tantas rebanadas. De hecho, universos paralelos, que muy probablemente se encuentren en el mismo lugar que el nuestro. Pero ¿por qué no los podemos ver ni tocar? La última versión de la teoría dice que todo lo que vemos y tocamos se compone de cuerdas abiertas, y que cada uno de los extremos de ellas están sujetos a una membrana universo. Entonces, si hay una membrana situada en otra dimensión del espacio, y sus partículas no pueden escapar de ella, es por eso que no las vemos. Pero también existen cuerdas cerradas, como una banda elástica. Al no estar sujetas a ninguna membrana, estas pueden desplazarse por otras dimensiones. Actualmente, miles de científicos en el mundo continúan trabajando sobre esta teoría, en busca de más respuestas.
say goodbye to our solar system, to our galaxy. Here we go. Beyond our 3 dimensions. All you can do is record and observe. What is that? It's them. Distorting space-time. Don't! What was that? First handshake. We're here.